Si pudieran buscar conmigo en Juan capítulo 2. Yo quiero compartirle una palabra que ha significado mucho para mí en los últimos años. Y también me gustaría contarle una historia que para mí es sumamente especial. Juan 2 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. ¿Cuántas tinajas? 6. Muy bien. Se escucha precioso eso. ¿Cuántas tinajas? 6. Yes. Esta gente es Montería, ¿sabe? Muy bien. Para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y hay una versión que dice que las llenaron hasta el borde. Yo siento que esta noche hay algo que Dios quiere hacer, donde Dios quiere llenar, y Dios quiere que nosotros llenemos nuestras tinajas hasta el borde. No sé cómo sucede aquí en Colombia, pero en Puerto Rico las bodas son cosas serias. Cuando te invitan a una boda, no hay nada más que le encante a un puertorriqueño que una boda. Hay las navidades también. Y creo que es que hay una vida que se celebra y a los puertorriqueños nos gusta eso. Pero también hay otra cosa, es que hay comida gratis. Y siempre que hay comida gratis, tú vas a encontrar buenos puertorriqueños por allí. Ahora, algo sucede. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, un profesor nos habló sobre cómo crear historias, cómo escribir historias. Y nos dijo que habían 3 elementos importantes en toda buena historia. El primer elemento es el lugar donde ocurre la historia. El segundo elemento son los personajes de la historia. El lugar de la historia, de esta historia, ¿cuál es? Es una boda. Que parece una boda común y corriente. De hecho, no nos menciona mucho sobre las personas que se están casando. Lo segundo son los personajes. ¿Y aquí quiénes son los personajes? Jesús y María. Pareciera que los personajes principales son los que se casan, porque seamos honestos, en un día de la boda nadie debería ser más importante que los que se están casando. Pero aquí hay algo interesante, porque no se trata de lo que está pasando en tu vida, sino se trata de quien tú invitas a tu vida. Y siempre te darás cuenta que hay un principio divino en esto. No se trata de lo que tú estás viviendo, no se trata de lo que estás enfrentando, no se trata si sabes o no ser buen esposo, no se trata si sabes o no ser buen hijo de Dios, no se trata de lo que sabes o no sabes hacer, se trata de quién tú invitas a lo que estás enfrentando en tu vida. Tal vez algunos de ustedes están enfrentando etapas nuevas, están cerrando capítulos, están comenzando algún momento de su vida, están comenzando una carrera, un nuevo trabajo. Y tal vez sientan que no tienen la capacidad de enfrentar lo que están enfrentando. Pero no se trata de eso. No se trata si tienen la capacidad o no. Se trata si estás invitando a aquel que puede hacer la diferencia en esta nueva etapa de tu vida. Invitaron a Jesús y Jesús estaba sentado allí. Les dije que el primer elemento era el lugar donde pasa la historia. El segundo elemento eran los personajes. Y el tercer elemento, probablemente el más importante. Toda buena historia necesita un conflicto. Y aquí tenemos el conflicto. Se acabó el vino. Para nosotros en este tiempo probablemente el que se acabe el vino no es mucho, no significa mucho. Pero para el tiempo antiguo significaba mucho el que no hubiese vino en una boda. Porque recuerden que la gente de antes tenía que venir horas caminando para venir a una boda. Aún venían días en un camello, venían en diferentes transportes, pero llegaban horas, días, semanas para poder disfrutar de una boda. Una vez llegaban allí, esperaban que el que estaba recibiendo a los invitados le pudiera honrar y le pudiera cuidar. Y el vino no era cualquier bebida, era una bebida de cuidado. Porque cuando tú no tienes refrigeración, y recuerden, en el tiempo antiguo, las bodas duraban no un día, a veces celebraban 7 días la boda.
Y la comida que empezaba el primer día, segundo día, tercer día, empezaba a descomponerse un poco porque no había refrigeración. Entonces, ¿cómo podían asegurarse que su estómago podía sostener la comida? Con un buen vino. Porque imagínese que usted estuviera pasando una buena boda, estuviera celebrando, estuviera pasándola bien, y de momento se comió el hamburger que no tenía que comer, o se comió una punta de ancla. ¿De anca era? De anca. O una arepita con huevo. Mire, yo fui a Santa Marta unos años atrás y me di una arepa con huevo que me cambió la vida. Le voy a decir, no he visto la arepa igual. Algo tiene esa arepa. Imagínese que después de comer, usted regrese a su casa y son 2, 3, 4, 5 días y a mitad de camino esa arepa con huevo explota. Y el queso no estaba bueno. No voy a ser más gráfico, yo creo que usted entiende lo que le estoy hablando, ¿verdad que sí? No necesito entrar en detalle. Lo que estoy diciendo es que el vino era un requisito para cuidar de aquellos que tú invitabas. Y el hecho de que no hubiese vino era un gran problema. No era simplemente que no hubiese una soda. No es que tuvieran refresco. No es que no haya Coca-Cola. No, porque eso hoy día no hay. Ve al supermercado a buscar. En el tiempo antiguo, preparar vino requería tiempo. Pero no había facilidad para encontrarlo tan rápido. Entonces la persona tenía que preparar con tiempo eso. De momento llega María y corre. Jesús, no hay vino. Y Jesús responde como muchos de nosotros, porque siempre que hay un problema, hay algunos que tienen urgencia en el problema. Yo me he dado cuenta que cuando atendía parejas o atendía personas, especialmente los matrimonios, siempre había uno que llegaba con un sentido de urgencia, porque siempre hay uno que se da cuenta que tenemos problemas y hay otros que ni se dan cuenta que hay un problema, que el problema le da por encima, le regresa y le revuelve y no se dieron cuenta. Hay una actitud del corazón que necesitamos ante la falta de vino, porque la falta de vino es el momento donde para la palabra, el vino representaba vida, representaba pasión, representaba anhelo de algo mayor. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios y todo sigue igual, pero el vino se acaba, hay un problema que empieza a darse. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cuando el corazón cambia ante las mismas circunstancias, que ya no estamos sirviendo como antes, que ya no estamos adorando como antes, que ya no vemos la presencia de Dios como antes, que leemos la palabra, pero hay algo que falta. Y mire, escuche bien, el vino no se prepara de la noche a la mañana. El vino requiere a alguien que siembre, alguien que coseche, alguien que prepare, alguien que haga todo el proceso para preparar el vino. De la misma manera, la vida del Espíritu no es algo que sucede automáticamente, es un proceso de tiempo. Pero muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con falta de algo y pretender como que no nos falta nada. Tenemos todo por fuera, pero por adentro hay algo que falta. María llega donde Jesús y le dice, falta vino, Jesús. Y Jesús le contesta, sentado allí, le dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Este no es el tiempo de los milagros, yo vine aquí a comer bien. Y María, con la autoridad terrenal que el Padre le había dado, llama a la autoridad que había en Jesús. Y ella se vira, y yo siempre que veo esta historia me acuerdo, las madres latinas son cosas serias, y más si son caribeñas son cosas serias. En Puerto Rico yo recuerdo, mi mamá venía y me decía, Jacobo, saca la guitarra que aquí están tus tías para que tú les cantes. Y yo, mami, yo no quiero cantar. Pero uno siempre pasa esa etapa de la vida donde uno no quiere hacer nada de lo que te dicen que tienes que hacer. Mami, yo no quiero cantar. Y porque boricua, cantar. Y dice, mami, yo no quiero. Y dice,
saca la guitarra. Venga, Jacobo va a cantar. Siempre hay madres así que te impulsan a lo que tú estás llamado a hacer. Y aquí María estaba impulsando a Jesús. Jesús se levanta y María le dice a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que Él diga. Para ver un milagro en tu vida, para que el agua se cambie en vino, hay dos cosas que necesitamos. Número uno, necesitamos un espíritu de urgencia. Pero número dos, necesitamos un espíritu de obediencia. Estos sirvientes representan a aquellos que escuchan y obedecen. Yo he visto muchas personas que llegan a veces a la oficina o llegan a hablar con uno como pastor y dicen: pastor, tengo esta situación y yo siento de parte del Señor que deberías hacer esto. Tienen la urgencia, pero se levantan y les falta la obediencia. Y salen y siguen con su vida de la misma manera como llegaron allí con el problema. Y dicen: no, pero eso no es lo que yo quería hacer. Y salen y siguen con toda su vida, y a los par de meses uno le pregunta: Julia, ¿qué pasó? No, pastor, eso fue de mal en peor. Pero ¿fuiste a hacer lo que el Señor te dirigió a hacer? No, pastor, es que sí, pero no era el momento. Entonces hay gente que tiene mucha urgencia, que se da cuenta que tienen una necesidad, pero les falta obediencia. Les falta un espíritu de obediencia. Jesús se levanta y estos hombres traen 6 tinajas. Y la Biblia, 6 tinajas representan la capacidad humana. Representan ese número de hombres, la capacidad nuestra para hacer cosas. Y Jesús le dice: llenen esas tinajas ¿de qué? Y muchos podrán decir: pero es que lo que necesitamos no es agua. Lo que necesitamos es ¿qué? Vino. ¿Cómo estás diciendo que llenemos estas tinajas de agua? Y no cualquier tipo de tinaja. Las tinajas que Él pide son las tinajas de purificación. En otras palabras, las tinajas cuando la gente llegaba a la casa, se limpiaba las manos en ellas. Eran las tinajas cuando la gente llegaba, se limpiaba los pies con ellas. Eran las peores tinajas que pudieran coger. Eran las tinajas más sucias, las más contaminadas, las tinajas que estaban allí olvidadas. Jesús decide hacer un milagro con las tinajas que parecían estar olvidadas. Yo no sé cómo ha estado tu vida, pero puede ser que tú eres una de esas tinajas que dijiste: yo estoy muy olvidada. Yo soy una de esas tinajas que he sido quebrantada, que he sido contaminada. Tú no conoces mi pasado. Tú no sabes por todo lo que yo he atravesado. Tú no sabes lo que yo he vivido. No se trata de su historia. Se trata de lo que Dios quiere hacer contigo para traer una victoria sobre tu vida. No se trata de tu pasado. Se trata del futuro glorioso que Dios ha prometido para ti. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Tu pasado no tiene que determinar lo que Dios quiere hacer contigo. Si Dios habló, Dios lo va a hacer. Busca las tinajas, las 6 tinajas, y llénalas hasta arriba. ¿De qué quiere que las llene Jesús? De agua. Porque el agua implica en la palabra lo natural. Y el vino representa lo sobrenatural. El agua representa lo que tú y yo podemos hacer. Pero el vino representa lo que solo Dios puede hacer. Pero fíjate, antes de ver el milagro, Jesús le dijo: llenen las tinajas ¿de qué? De agua. Porque hay algo, una colaboración divina que se va a unir a una colaboración de la tierra. Dios está buscando gente como tú y como yo, que nos unamos a la obra del Espíritu aquí en la tierra. Dios está buscando gente que esté dispuesta a llenar sus tinajas. Gente que diga: yo estoy dispuesto a llegar hasta el borde para ver un milagro de Dios en mi vida. La pregunta que yo te hago en esta noche: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para ver que Dios te saque de donde has estado? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llenar tus tinajas para ver tu matrimonio que se levante y se restaure una vez más? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para ver tu vida libre de una vez y por todas? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para tú mirar tu pasado y ya no verlo con vergüenza, sino ver y decir: Señor, tu mano estuvo conmigo, tu mano está conmigo y tu mano estará conmigo todos los días de tu vida? La pregunta que te hago en esta hora es: ¿hasta dónde estás dispuesto a llenar tu tinaja? Yo soy de esos que dije un día al Señor: Señor, yo
quiero llenar mi tinaja hasta el borde. Y aquí quiero, si me permiten, contarles una historia. Yo soy hijo de pastor. Yo nací en la casa del Señor. Y si mis padres hubiesen esperado un poquito más, yo hubiese nacido en la iglesia. Literalmente, porque eran los tiempos donde se hacían reuniones todos los días de la semana. Y vivíamos en la iglesia. Dios había sacado a mis padres de un pasado muy doloroso. Mi padre, en mi primer libro, A pesar de la lluvia, cuenta un poco sobre eso. Dios lo sacó de la drogadicción y estando en la cárcel tiene un encuentro con el Señor. Mi mamá y mi papá se casaron cuando tenían 15 años y salieron huyendo. Ella queda embarazada y luego se casan. Luego al tiempo vienen a tocar a la puerta. Nadie sabía que él estaba envuelto en el mundo del narcotráfico, siendo bien jovencito. Cae preso. Y allí en la cárcel él encuentra al Señor. Pero mi papá y mi mamá se habían divorciado. Y parecía que ese era el fin de la historia de estos jóvenes. Parecía que lo que empieza mal termina peor. Esa es la frase que usamos en Puerto Rico. Lo que empieza mal termina peor. Y esos muchachos no empezaron bien. Van a terminar mal. Te lo voy a decir. Pero yo he escuchado otra frase, otra palabra poderosa, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y mi papá y mi mamá se encontraron con el Señor. Y luego, un día, mi papá y mi mamá se encuentran en la cárcel y hablan y se reconcilian. Y los que estaban separados, divorciados, y los que estaban heridos, se reconciliaron, se perdonaron y se casaron por segunda ocasión. Y fruto de esa reconciliación nació un hijo talentoso, un hijo inteligente. Y mi esposa dice que guapísimo, y ya a este punto se lo creo. Habla, papá. El punto es que nosotros, después de ver todo este milagro, nos criamos en la iglesia. Pero a los 10 años mi familia pasa una crisis muy fuerte. Porque tú puedes estar en el huerto del Edén y aún allí pasar crisis. Y yo no esperaba que una familia como la nuestra pasara una crisis. Por primera vez nos tuvimos que ir a vivir a Estados Unidos. Y nos fuimos de Puerto Rico a Estados Unidos y tuvimos que hacer filas para tener que comer. Yo tenía que ir al sótano de una iglesia para encontrar entre las cajas una camiseta, una franela para poder ir al colegio porque no teníamos con qué vestir. Y para mí en todo ese proceso había una duda. Yo decía: Señor, ¿dónde te quedaste? ¿Y por qué me abandonaste? A los 16 años yo decidí que no iba a seguir así. Y mi meta era yo quería ser médico. Porque yo dije, yo voy a hacer de mí una buena carrera que yo no tenga que depender de otros financieramente. Que yo no tenga que volver a tener que pasar por una crisis. Y todos siempre tenemos una buena salida para las cosas. Lo que yo no sabía es que Dios tenía otro plan para mí. Dios quería que yo fuera pastor. Yo recuerdo que mi mamá me decía: tú vas a ser pastor. Yo decía: no, yo voy a ser doctor. Y dice: no, tú vas a ser pastor. No, mami, yo voy a ser doctor. Hijo, tú vas a ser pastor. No, mami, yo voy a ser doctor. Y en mí había una insistencia en que yo no quería el plan de Dios para mi vida. Pero también era que yo estaba muy herido. Salí de casa a los 16 años. Y a los 17 me fui a vivir a Puerto Rico. Regresé a mi Puerto Rico. Dije, si regreso allí, tal vez, no sé si eso era, pero a veces pienso que regresé buscando los últimos momentos que tenía de felicidad fueron en Puerto Rico. Tal vez allí las cosas iban a estar bien. El segundo año de universidad me encuentro con el Señor. Yo estaba manejando. Yo estaba bien dolido con Dios. Yo venía a la iglesia. No es que había dejado de venir a la iglesia. Estaba acostumbrado a venir a la iglesia. Y era de los que me sentaba en la primera fila. Mi cuerpo estaba aquí. No es ninguno de ustedes, por si acaso. Déjenme moverme. Mi cuerpo estaba aquí. Pero mi corazón se había quedado en casa. Porque mi corazón estaba muy herido para venir a la casa del Señor. Yo me encuentro con esta chica preciosa. Nos casamos a los 25 años. Me graduó de la universidad. Todo iba bien. Empiezo a trabajar como microbiólogo. Y soy microbiólogo. De hecho, esa es mi profesión.
Y al tiempo Dios me habla y me dice, Jacobo, no se trata de tu profesión. Yo tengo una asignación de vida para ti. Y Dios convenció mi corazón, sedujo mi corazón a tal punto que decidí dejar lo que yo había atesorado por tanto tiempo y decidí venirme a trabajar como pastor. Y yo podía escuchar la voz de mi mamá, tú vas a ser pastor. Tengo mi primera hija, se llamó Sana, y yo estoy allí viendo el parto de mi esposa. Estuve allí, de hecho, aquellos que se van a casar o aquellos que están casados y van a tener hijos, les recomiendo a todos que sean parte de ese proceso. Su vida va a cambiar para siempre. Cuando usted ve a un ser humano salir del cuerpo de su esposa, usted va a levantar las manos y decir, Señor, gracias por hacerme hombre. Le digo, mi hija nace y cuando yo recibo a mi hija en mis brazos, yo la tengo aquí en mis brazos y Dios me habla. Cuando el doctor me mira y me dice, Jacobo, ¿tú quieres cortarle el cordón umbilical a tu hija? Y estaba mi hija saliendo, pero todavía estaba pegada al cuerpo de mi esposa. Y yo miro así al doctor y le digo, claro, nací para esto. Y me da la tijera y estoy. Y cuando corto el cordón umbilical, el Espíritu me susurra al oído o al corazón. Y me dice, Jacobo, así como cortaste el cordón umbilical de tu hija, debes cortar un cordón de dolor que vienes arrastrando con tu papá. A todo esto ya yo era pastor. Yo estaba casado. Yo había recibido a Cristo en mi corazón. Ya yo había ido a pedirle perdón a mi papá y decirle, yo por mucho tiempo guardé mucha amargura contra ti. Porque para mí el culpable de todo lo que habíamos vivido fuiste tú. Y ahora Dios me está diciendo, es hora de regresar y cortar con ese dolor. Es hora de regresar. Le confieso que no se me hizo fácil porque yo dije, se supone que el papá venga donde uno, no uno donde ellos. Tal vez yo soy el único loco que piensa así, pero dentro de la lucha que tenía en el corazón, eso es lo que le decía al Señor. Y un día yo estoy así una tarde sentado en un sofá en casa y no sé si fue un sueño, una visión, pero estoy así acostado y de momento yo recuerdo el momento que mi abuelo murió y fuimos de Estados Unidos a Puerto Rico en el tiempo que velaban a la gente en las casas. Eso pasaba aquí en Colombia. Allá en Puerto Rico todavía pasa, ¿verdad? Sí, pero velaban a la gente en las casas y entramos a casa de mi abuelo, que eso era nada, así bien pequeño. Y está el cuerpo de mi abuelo y cuando estamos entrando, mi papá me tenía por la mano sujetada y él se lanza encima del cuerpo de mi abuelo y empieza a llorar. Y yo ahora soy padre, recuerdo a mi papá por años no me acordaba de esa escena. Y ahora de momento veo a mi papá lanzado encima del cuerpo de mi papá, de su papá. Y yo lo estoy mirando así como niño. Y ese fue el día que me di cuenta, mi papá llora. A mi papá le duele algo. Y años después mi papá, Dios me habla y me dice, tu papá lloraba porque él se quedó esperando algo de tu abuelo. Que tu abuelo le dijera, te amo. Lo que ustedes no saben que no le he dicho es que para mí el dolor más grande que yo tenía es que yo percibía que mi papá nunca me había dicho a mí, te amo. Y no me había dicho algo que para mí era importante, estoy orgulloso de ti. Yo me había esforzado en los estudios y había sacado uno de los mejores promedios del estado y nunca había escuchado a alguien que dijera, lo hiciste bien. Y ahora yo era el padre y yo estaba batallando con estas heridas, porque escucha bien, el que está herido hiere. Y poco a poco el vino se le acaba. Un día después de una reunión como esta, yo salí y Dios me habló y me dijo, tienes que llenar tu tinaja. Y para mí llenar la tinaja era llamar a mi papá y decirle algo que yo había esperado que él me dijera,
Pero Dios me dijo, tu papá no lo tiene, así que no te va a poder dar algo que no tiene. Tu papá se quedó esperando que tu abuelo se lo dijera. Ahora vas a tener que ir a donde él y decirle, tú, papi, te amo. Y yo, Señor, pero se supone que sea él el que me diga a mí que me ama. Y Dios me dijo, tienes que cortar el cordón umbilical de dolor. Alguien tiene que pararse en la brecha y decir, ya. Porque si no lo haces hoy, tu hija sufrirá las consecuencias de no hacerlo hoy. Y decidí llamar a mi papá. Después de una reunión como esta, así llena de bendición, llamo a mi papá y le digo, papi. De hecho, mi papá no cogió el teléfono, lo cogió mi mamá. Hey, mami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, qué bien. ¿Me podrías pasar a papi? Sí. Mi papá coge el teléfono. Y a nosotros nos gusta mucho la pelota, así que hablamos de la pelota, hablamos de los Yankees, que es el equipo favorito de nosotros. Les dimos las 7 vueltas, Jericó. Porque tú sabes, a ver si solas las murallas se caían. Pero Dios tocaba el corazón, dile a tu papá. Y dije, papi, yo te llamé para decirte que te amo. Y yo sé que nuestra relación no ha sido la mejor en los últimos años, pero yo necesito decirte que te amo. Mi papá tomó el teléfono y me dijo, te voy a pasar a tu mamá. Hey, ustedes no estuvieron allí, así que no se pongan bravos. Hay gente, porque en realidad, días después, el que estaba bravo era yo. Mi mamá coge el teléfono y me dice, terminamos. Y cuando terminamos, yo cogí el teléfono y empecé a tirar el teléfono. Y el niño salió rabioso y herido. Y Dios me dice, es que tu papá no sabe responder a lo que tú le estás diciendo. Tú tienes que seguir, sigue, llena la tinaja hasta arriba. Llena las tinajas hasta el borde. Esperé la próxima reunión y después de esa reunión me sentía con un poco más de bendición y me atreví a llamar a mi papá otra vez. Y lo llamé y se repitió la historia otra vez. Le dimos las 7 vueltas a Jericó. Y finalmente le dije, papi, te amo. Y me dijo, te voy a pasar a tu mamá. Ustedes se están riendo ahora, pero ustedes no fueron los que tuvieron que pasar por ese dolor, ¿ah? A los par de días vuelvo y llamo. Y algo pasó. Porque ahora me hizo gracias. Y pasó el teléfono. No estaba respondiendo, pero Dios me decía, sigue llenando las tinajas. Porque yo voy a cambiar el agua en vino. Un par de veces habían pasado ya y en esta ocasión llamé. Le seguíamos dando la vuelta a Jericó porque yo todavía no sabía cómo manejar el asunto. Y le dije, papi, yo necesito decirte que te amo. Y los cielos se abrieron. Yo escuché a los ángeles. ¡Oh! Y de momento papi dice, yo también. No era un te amo, pero algo estaba pasando. Mi segunda hija nace. Y cuando está naciendo mi hija, yo me acuerdo que todo este proceso comenzó cuando nació la primera. Mis padres habían venido de Estados Unidos a Puerto Rico para estar con nosotros en estos días. Y cuando yo recibo la colorada, y la recibo así, me di cuenta, es colorada. No sé. Y la recibimos, estoy emocionado, le corto el cordón umbilical, pero ahora un poquito más seguro. Y de momento, mi papá termina todo, mi esposa se queda con mi mamá y mi papá me invita a almorzar. Y estamos sentados comiendo y a mí se me ha olvidado todo. Y de momento mi papá se detiene en la comida y me di cuenta que quiere decirme algo. Y yo echo un lado a la cuchara. Eso significa mucho. Porque cuando tú tienes comida puertorriqueña al frente, es un momento sagrado. Y mi papá me dice, Jacobo, yo he cometido muchos errores en mi vida. Y a veces me sentía avergonzado de que mis errores
iban a limitar algo en tu vida y que iban a impedir que tú llegaras a hacer lo que Dios quería que tú fueras. Pero yo he visto que Dios ha hecho contigo más de lo que yo jamás imaginé. Y cuando yo te miro, yo te veo y lo único que puedo pensar es que Dios te vino a visitar y Dios me vino a visitar. Y tú no sabes cuán orgulloso yo estoy de ti. Tú no sabes cuánto yo te amo. Y esas 2 sillas en ese restaurante se convirtieron en el momento donde Dios convirtió nuestra agua en vino. Donde Dios convirtió nuestro pasado doloroso en un futuro glorioso. Yo me había ido a los 16 años, así que siempre había estado desde Puerto Rico con una relación amigable pero distante. Porque tú sabes, cuando tú andas herido, tú quieres estar lo suficientemente cerca, pero lo suficientemente lejos para que no te hieran otra vez. Eso se llama protección. Y eso es lo que yo estaba haciendo. Como a raíz de todo esto decidimos un día que vamos a vacacionar juntos y no habíamos vacacionado juntos como familia. Y yo invité a mi mamá y mi papá que vinieran y pasamos unos días en un hotel. Y mi papá había estado, cuando era niño, había estado mucho en el ministerio sirviendo. Y a veces yo sentía que no tenía mucho tiempo para mí. Y ahora yo estaba, años después, estábamos en un hotel y yo veo a mi papá con mi hija mayor tirándola en la playa, con mi hija pequeña jugando. Y de momento el Espíritu me susurra al oído nuevamente y me dice: el día que decidiste llenar tu tinaja de agua, el día que decidiste pararte en la brecha por tu papá y por ti, ese día no solamente un hijo ganó un padre, sino que un padre ganó un hijo. Pero no solamente pasó eso, es que unas nietas ganaron un abuelo y un abuelo se les devolvió las nietas. Hay decisiones que tú y yo tenemos que tomar hoy que no solamente cambiarán nuestro presente, sino que nos ayudarán a mirar a nuestro pasado y restaurar nuestro pasado y devolvernos un futuro glorioso que el enemigo ha querido robarnos. Y esta historia termina de esta manera. Prueban el vino. Y el maestresala prueba el vino y dice la historia que cuando lo prueba dice: ¿qué pasó aquí? Porque este vino es mejor que lo que se había dado al principio. Se supone que uno dé el mejor vino al principio, porque esa es la ley natural de los seres humanos. Nosotros damos lo mejor al principio. Cuando estamos enamorando a la chica, damos lo mejor al principio. Cuando estamos en el trabajo, damos lo mejor en los primeros días. Cuando conocemos al Señor, damos lo mejor. Eso es naturalmente, pero poco a poco lo mejor comienza a convertirse en algo bueno y algo bueno comienza a convertirse en algo suficiente. Lo mínimo que tenemos que dar. En los estudios, las primeras semanas damos lo mejor de nosotros, pero poco a poco comenzamos a debilitarnos y damos lo menos que tenemos que dar para sobrevivir. Y pasamos de dar lo mejor. Empezamos el semestre diciendo: este año sí que es. Este año me llevo a todo el mundo enredado. Este año voy a ser número 1 en la clase. Y ya, por lo menos que saque una C. Que saque un 70 o un 7. Lo que sea. Profesor, por favor, pase la clase. Deje que yo sobreviva. No me deje repetir la clase nuevamente. Porque esa es la ley natural. Pero te voy a decir cuál es la ley del Espíritu. Lo que pasó en esta historia. Tú comienzas a dar lo mejor de ti. Pero al final, el vino postrero será mayor que el primero. Y yo siento que en esta noche hay algo que Dios quiere hablarnos a muchos de nosotros. Tus mejores días no han pasado. Tus mejores días en el Señor no han pasado. Tus mejores días en el ministerio no han pasado. Tus mejores días en tu matrimonio no han pasado.
Tus mejores días en tu familia no han pasado. Todavía hay más que el Señor tiene para ti. El vino postrero será mayor que el primero. La pregunta que hago en esta noche es la siguiente: ¿hasta dónde vas a llenar tu tinaja? ¿Hasta dónde te corresponde en la noche de hoy a llenar tu tinaja? Yo sé cuál fue el agua que me correspondió a mí llenar. Y me di cuenta que el día que asumí responsabilidad, escucha bien, hay 3 etapas en la vida de todo ser humano. La primera es la etapa del niño. Y es la etapa donde no se hace responsable de nada y espera que otros sean responsables de él. La segunda etapa es la etapa de ser hombre o mujer. Y es donde yo me hago responsable por mis actos. Pero la tercera etapa es la etapa de padre o de madre. Y es la etapa donde yo me hago responsable por mis actos, pero también me hago responsable por los actos y por el resultado de generaciones venideras. Es el momento donde yo me paro y digo, no, yo y mi casa serviremos al Señor. Es el momento donde digo, Señor, si hubo maldición entre nosotros, hasta mí, yo y mi casa te honraremos. Señor, si aquí hubo algún tipo de patrón de divorcio, algún tipo de patrón de maldición, Señor, yo quiero ser de eso que quiebre ese patrón y yo quiero traer bendición. En la noche de hoy te digo lo siguiente: Dios está en el proceso de buscar gente donde Él pueda cambiar su historia de maldición en una historia de bendición. Dios está buscando gente que pueda pasar la página y decir, es hora de escribir una historia de bendición donde había una historia de maldición. Dios te habló a ti hoy. Yo sé que hay gente que Dios le ha hablado en esta noche. Es evidente, porque hay veces que uno predica y uno sabe que uno está abriendo camino, pero hay veces que uno predica y uno sabe que está sembrando y no ve mientras está predicando que Dios está provocando algo en la gente. Y hoy es una de esas noches donde hay gente aquí que tiene que tomar decisiones en su vida. Hay muchos de nosotros que tenemos que pararnos firmes. Y yo puedo ver al Espíritu mientras estaba hablando, mientras estaba contando nuestra historia, que en realidad no es nuestra historia, es la historia de un Dios que redime tu peor momento, tus peores días, y los convierte en días de bendición. Salmo 84 dice, bienaventurado el que tiene en mí sus fuerzas, perpetuamente te alabarán. Y atravesando el valle de lágrimas, escucha bien, los valles de lágrimas no están hechos para que hagamos habitación allí. Están hechos para que nosotros atravesemos el valle de lágrimas. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian a fuente. Y lo cambian a fuente porque una lágrima te consuela a ti. Pero cuando tú cambias esa lágrima en un testimonio, cuando tú cambias un mal momento en un testimonio, en un monumento de Dios, otros vendrán y podrán beber de lo que Dios hizo contigo. Podrán beber y decir, si Dios te restauró a ti, lo puede hacer conmigo. Dios podrá mirarte y gente vendrá y dirá, dime qué hiciste, porque yo necesito cambiar mi peor día en día de bendición. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en esta noche estamos aquí en tu presencia y hay un dulce y apacible espíritu pasando entre nosotros. Oh Señor Jesús, ven, habla a nuestros corazones, Señor. Ven, consuela, ven Señor, y trae vida a nuestros huesos secos. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Te bendecimos. Mientras estamos orando, hay algunos de nosotros que estamos aquí en esta noche que necesitamos cambiar, que necesitamos que Dios cambie nuestra agua en vino, que sabemos que se nos acabó el vino en alguna área de nuestra vida, heridas del pasado que nos han dado duro, pero hoy le que decimos al Señor, Señor, yo quiero ver cómo el agua se cambia en vino en mi vida, en mi familia, en mi pasado.
Si tú eres uno de esos que hoy le dice al Señor: Señor, yo quiero llenar mi tinaja hasta el borde. Donde estés, a la cuenta de 3, si tú eres uno de esos, te voy a invitar a que nos pongamos de pie. 1, 2 y 3. Señor, y si te pusiste de pie, extiende tus manos al cielo. Yo no conozco como yo no conozco cuál es la decisión que tú estás tomando hoy, pero sí, Dios, yo quiero pedirte que en este minuto tú comiences a abrir tus labios y a decirle: Señor, yo necesito un renuevo en esta área en mi vida. Señor, yo necesito un renuevo en esta área de mi vida.